Bueno, realmente un placer esta secuencia de columnas con el estimado Pablo Romero, profesor de filosofía, que venimos dialogando sobre los impactos, las implicancias de lo que ha tenido que ver con este planteo de reformulación de la currícula en secundaria, donde filosofía no solo pierde horas, sino que pierde un rol que es fundamental. Entonces, en esto, en la columna de Filosofía y Política, en el programa de Fogón en Fogón, de Radiográfica para los uruguayos y uruguayas en el exterior, retomamos esta tercera columna en la que queremos entonces abordar, como decíamos al final del encuentro anterior, el por qué, el para qué, el desde dónde y el cómo, ¿no?, de la filosofía en secundaria y en todo el proceso educativo. Tú terminabas diciendo qué importante sería que la filosofía comenzara desde la temprana edad, ¿no? Filosofía para niños, ¿no? Rosana Cascudo me decía que ella ha trabajado, dice que tú también has trabajado, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Yo en esas áreas no he trabajado con infancia, digamos, ¿no? Pero que en definitiva es, es fundamental, ¿no? Y entonces, en este lugar donde se escucha, ¿no?, a filósofos que dicen que la filosofía en nuestro país, ¿no?, gente que hace filosofía, es solo para la profesionalidad de la filosofía y no para la enseñanza de la filosofía. Esta distinción que se ha instalado, y no le quiero poner nombre para no generar un debate no pertinente, pero bueno, la argumentación, ¿no?, de la idea de que hay que sacar la filosofía en esta instancia del proceso educativo, porque la filosofía solo es válida tanto cuanto una producción intelectual independiente del proceso educativo, y entonces se agudiza aún más esta connotación que adquiere la idea de la educación como instrumento funcional para adaptarse al mercado. Entonces, ¿por qué la filosofía en el proceso educativo? ¿Por qué la filosofía en secundaria? Bueno, yo creo que lo decíamos un poco al final del bloque anterior, la tarea de la filosofía, en definitiva, es vital para construir una democracia, ¿no? Una democracia que esté fundada en los valores humanistas, en la empatía, en la ética argumentativa. Si nosotros aterrizamos en las principales dificultades que tenemos en la convivencia social, nos vamos a dar cuenta justamente de la importancia de poder aterrizar en estos espacios, ¿no? De la sensibilidad, de la construcción interior del sujeto, ¿no?, que es aquella perspectiva justamente que nace de la cuna de la civilización griega, ¿no?, de comenzar por el conócete a ti mismo, ¿no?, como primero construirnos de ahí hacia una salida que tiene que ver con esa construcción de la polis, ¿no?, de ese lugar que habitamos en conjunto. Entonces, como vos bien lo señalabas, y evitando nuevamente caer en falsas oposiciones, no es que otros saberes y que otras asignaturas no aterricen en definitiva también en alguna de estos planteamientos o no contribuyan en este sentido, pero en particular la filosofía es su espacio, ¿no?, de construcción, de reflexividad pensando en la construcción de un mejor sujeto y a su vez de un mejor individuo que redunde en una mejor vida en común, ¿no? Esto ya de por sí debería estar siempre en la base de la construcción de los sistemas educativos, sobre todo en el tránsito de estos años que son fundamentales en la formación del individuo más allá, ¿no?, de lo que luego vaya a ser la profesión, el oficio que desarrolle, ¿no? Por eso el papel central que nosotros debemos otorgarle en este sentido al tránsito de la filosofía en la educación formal, ¿no? Y yo quiero, vuelvo a insistir también con este punto, que esto ha sido la característica central de nuestra sociedad uruguaya, ¿no? Entonces, yo me siento muy gratificado, por ejemplo, vos hacías referencia ahí a algunos señalamientos que querían colocar a la filosofía en ese torre marfilismo de el filósofo profesional, pero que no aterriza en definitiva en prácticas comunitarias, por decirlo Ujú. suavemente, ¿no? En verdad la aleja, incluso la aleja de lo que es el origen de su nacimiento, ¿no? De aquel De su Sócrates, propia lógica de cómo surge en la exacto, polis, de aquel Sócrates dialogando en con las los jóvenes, ferias ¿no? Y y así dialogando con los terminó, jóvenes por y las así calles, bueno, terminó y así justamente. terminó, ¿no? Pero bueno, ese es el sentido del filosofar, que cambia tu vida y cambia la sociedad en la cual habitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos días, y acá creo que en el medio de tantos discursos de descalificación hacia los docentes, ¿no?, que incluso hemos sido tratados
de mentirosos, de Sí, tergiversar, de y de poner palos en la rueda, corporativistas, y de de poner palas en la rueda. corporativistas. Es gratificante porque creo que nadie podrá ubicar a Leonardo Guzmán, ex ministro de Sí, sí, Educación y Cultura del Partido Colorado, o al diario El País, que es en donde él publica sus columnas, como alguien que pertenece a los sindicatos corporativos o alguien que coloca palos en la sí. rueda, ¿no? Entonces yo los invito a leer su Ah, columna hace mirá. pocos días, que se pregunta, en forma de pregunta, dice, ¿la filosofía en retirada? Y Ujú. los invito a leerlo porque Leonardo Guzmán, para quien no lo ubica, como le decía recién, ex ministro de Educación y Ministro. Sí, Cultura sí, sí. del Partido Colorado, ¿no? De la vieja guardia humanista liberal. Sí, Qué sí. importante tener sus palabras en estos momentos en escena Y pública. que desde otro Eh, lugar justamente está diciendo que la defen- filosofía en el proceso educativo es fundamental, ¿no? Pero me parece que esto, defendiendo Pablo, esta formación, ¿no? claro, Lo que hablábamos recién, señalando que era lamentable el documento que se había filtrado, que se estuviese discutiendo en prensa la posibilidad de reducir la filosofía en vez de ampliarla, por la importancia justamente que tiene en la formación ciudadana, y señalando el error de concebir una reforma, una transformación educativa vinculada meramente al mundo del trabajo, ¿no? Entonces me parece que esto, en definitiva, termina reuniendo incluso a propios y ajenos, ¿no? porque es un tema, es E como tú lo decías, invitándole, es un tema claro, de la sociedad, es un tema que no pasa por los partidos o por, ¿no? O sea, exactamente, tiene que ver exactamente. A justamente con eso esto que tú iba, nos ¿no? traías, Pablo, que me parece que es clave, que es la identidad diferencial de los uruguayos, y me parece fundamental cómo traes esta relación con la construcción democrática, la filosofía como aquella que puede dar fundamento, y sí fue un debate, y no cabe la menor duda, entre Sócrates y los sofistas, en cómo Platón plantea la república o Exacto, la política. Aristóteles es un debate, ¿no? Que desde dónde y cómo el filosofar puede construir la capacidad de encontrar la verdad, el bien, la justicia, ¿no? Lo bueno, y por tanto, esto debe estar muy atado a los procesos de la realidad, ¿no? Y evidentemente que la filosofía no es para la Torre de Marfil, no es para la abstracción ajena, lo que no significa que no exista aportes de filosofía teórica que sean muy abstractos, pero que la realidad muestra es que para que justamente una democracia, una polis, digamos, no se constituya como tal, reclama de esto. Entonces digo, creo que este es el eje exacto. que nos Hay, daría, y yo creo que es lo que estamos buscando, convocar espacios para discutir. hay, Vamos a hay tratar una de buscar distinción para discutir la relación entre filosofía y democracia. Hay una distinción de un colega español que se llama Eduardo Infante, que Eduardo es Infante. muy interesante, que en un diálogo, en una charla que se llama ¿Qué haría Sócrates con un móvil? ¿No? Con un celular, él Sí, sí, intenta, bueno, pero comienza planteando la distinción entre lo útil y lo valioso. callo. Entonces él dice, bueno, un sacacorchos, ¿no? Para abrir el vino es útil, Sí, sí, pero el vino que yo comparto con otro y genere un diálogo, ¿no? Y se genera esa empatía, esa posibilidad de la intimidad compartiendo con otro, una instancia disfrutable con una pausa, ¿no? Frente al mundo, eso es valioso, dice, ¿no? callo. Entonces dice, del mismo modo hay saberes útiles que nos pueden llevar hacia el mundo, ¿no? del mercado, dice, Sí, las hacia técnicas el mundo del necesarias que, trabajo, y él claro. dice, ¿para qué? Igual habría que preguntarse, ¿no? ¿Para qué esa utilidad? Pero bueno, hay saberes útiles y hay saberes valiosos, ¿no? Entonces me hiciste acordar porque vos decías, en la reflexión sobre lo justo, lo bello, lo bueno, dice Ujú, Eduardo, ¿no? Eso es lo valioso. Entonces claro, tenemos saberes útiles y saberes valiosos. Y la filosofía es un saber valioso, ¿no? Entonces hay que distinguir totalmente. entre lo útil y lo valioso. Entonces, aquí se ha hecho demasiado hincapié en este planteamiento de la reforma, en un saber La utilidad, útil, ¿no? claro. Y en colocar nuevamente en el tapete a la filosofía como una inutilidad, ¿no? Se vuelve a Inutilidad. plantear el concepto de la filosofía es algo inútil porque no nos sirve en definitiva para lo concreto de ese mundo material, de ese mundo laboral, ¿no? Entonces, si habrá que reformular y si habrá que dar el debate en la discusión respecto de los saberes valiosos, porque bueno, lo que nosotros debemos proteger, sobre todo, es la construcción de las nuevas generaciones a partir de esa formación ciudadana, ¿no? Totalmente. Digo, y creo que también esto de lo útil, también hay que poner bajo sospecha la utilidad inmediata,
porque en definitiva se está Exacto. construyendo para una Sí, utilidad sí, inmediata y no mediata y a mediano y largo plazo, que es la que definitivamente, si no se construye, va a agudizar desigualdades, ¿no? Pero exacto. digo, hay tres esferas, ¿no? Y para ir cerrando, ¿no? Digo, y nos volveremos a juntar y promover capaz que un espacio de debate sobre democracia y filosofía, con algunos de las compañeras y compañeros que insistimos nosotros dos de manera fuerte en distintos espacios, juntémonos a reflexionar estos temas. Creo que la esfera de la política, la esfera del mercado y la esfera de la sociedad, sin separarlas, distinguirlas es clave, y por qué entonces la filosofía puede ayudar a ver justamente las pertinencias y no pertinencias de desde dónde, ¿no? Estamos construyendo qué tipo de hegemonía, de mercado Exacto. Exacto. o de política, y entonces, en qué medida la convivencia, ¿no? El ser parte de una comunidad política, social, digamos, ¿no? En la cual está incluida el mercado y no a la inversa, como se está produciendo en este momento, es necesario tener ese espacio de reflexividad que es la filosofía, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, yo te pido tus últimas palabras como para cerrar este bloque, porque abrimos preguntas y análisis que tenemos que seguir profundizando. Bueno, que hay una dimensión ética y política de la educación que tiene que ver en buena medida no solo con la formación ciudadana, sino con lo que acabas de señalar, que es bien importante, que tiene que ver también con lo justo, ¿no? Con el combate a Ujú. la desigualdad que tenemos Igual. instaladas en nuestras sociedades. Eso es clave. Y en contraposición, es bastante sintomático unas declaraciones recientes de Laura Raffo, precandidata del Partido Nacional, en donde analizando la función que de alguna manera tiene la educación en su perspectiva, ella dice para combatir de alguna manera las desigualdades, la vulnerabilidad en algunos quintiles, deberíamos pensar en una educación que apunte sobre todo a lo tecnológico, porque uno de los modos de salir de la pobreza sería que en los quintiles más bajos se aspire en el día de mañana quizás a ser empleado de Netflix o de Amazon, ¿no? Y esto me parece que es brutal y pinta El mucho paradigma porque queda claro en su reduccionismo, creo inmediatez exacto. e Mire, incapacidad de entender, ¿no? O sea, esta idea de que seremos libres, porque este es el eje fundamental en su si integralidad. quizás llegamos a ser empleados de Netflix o de Claro. Amazon, y ahí saldremos de la pobreza. Creo que esto es bien sintomático y dibuja un poco las diferencias en la concepción de educación, de individuo, de sujeto y de modos de combatir la desigualdad. Ojalá podamos generar sujetos individuos que puedan salir de esa pobreza desde una posibilidad de formación ciudadana, ¿no? Sujetos capaces de construir su historia, ¿no? Y eso es parte de... Exactamente. Bueno, Pablo, yo te agradezco mucho y con ganas de seguir, pero digo, creo que es bueno provocar para encontrar otros espacios. Muchas gracias. Gracias, gracias. Abrazo grande.